Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Las protestas pro-palestinas y el antisemitismo han alterado la vida de la Universidad de Columbia, una de las mejores de Estados Unidos. Ese no es el único centro docente que enfrenta una crisis. ¿Qué ocurre en el campus? Aquí en la capital argentina tuvo lugar ayer una gran manifestación contra los ajustes presupuestales que el gobierno de Milei le ha impuesto a las universidades públicas. ¿Qué efectos políticos tendrá la marcha? Esta semana se cumplieron 300 años del nacimiento de Immanuel Kant, uno de los más grandes filósofos de la historia. Muchos expertos dicen que su pensamiento está más vigente que nunca, que está de moda. ¿Por qué? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 24 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La vida en la Universidad de Columbia en Nueva York, una de las más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo, sigue muy afectada por las protestas estudiantiles a favor del pueblo palestino y por actos hostiles contra estudiantes judíos. Ayer, el centro universitario tuvo que extender hasta el 29 de abril la posibilidad de que puedan tomarse las clases online, es decir, remotamente. Esa parece ser la única salida ante la crisis que se ha vivido en el campus principal. La semana pasada, varias carpas y docenas de estudiantes fueron desalojados de ahí por la policía, tras haber ofendido a algunos estudiantes judíos y tras protestar contra la acción militar de Israel en Gaza, donde han muerto más de 30.000 personas. Una consigna era Palestina libre. También la semana pasada la presidenta o rectora de Columbia, Nemat Minouche Shafik, fue citada a la Cámara de Representantes en Washington. Y allí dijo que el antisemitismo no tendrá lugar en el campus y que ella hará todo lo posible por combatirlo. Anti-Semitism has no place on our campus, and I am personally committed to doing everything I can to confront it directly. Conviene recordar que rectoras de otras dos universidades de élite, Claudine Gay, de Harvard, y Elizabeth Magill, de la de Pensilvania, debieron renunciar en diciembre y enero, presionadas por no haber combatido el antisemitismo en sus centros docentes. La división en los campus, generada por los ataques terroristas de Hamás contra Israel el 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos, y por la respuesta israelí en Gaza, se siente asimismo en universidades como la de Nueva York, la de Berkeley, la de Minnesota, la de Yale y la de Michigan. La situación es de tal gravedad que el presidente Joe Biden se pronunció en las últimas horas en un acto en Virginia. Dijo que condena las protestas antisemitas y que también condena a quienes no entienden lo que está pasando con los palestinos. I condemn the anti-Semitic protests. That's why I've set up a program to deal with that. I also condemn those who don't understand what's going on with the Palestinians. ¿Cómo se han vivido estos días en la Universidad de Columbia? Hablamos ayer con el periodista José María del Pino, que cursa un fellowship, una beca en ese centro docente. La situación de Columbia, pero no solo la situación de la Universidad de Columbia, sino que ya de múltiples universidades en nuestro país, es preocupante. Y es preocupante porque a mi juicio grafica lo más nefasto de la polarización y de las voces vociferantes, ¿no?, que son incapaces de encontrar puntos de encuentro. Es cierto que la administración de la universidad escaló el conflicto el pasado 18 de abril, generando mucha molestia en la interna, tanto los profesores como los estudiantes. Fue muy violenta la imagen de ver a la policía de Nueva York ingresando al campus para sacar este campamento de solidaridad por Palestina, ¿no?, como le han denominado los estudiantes. Pero al mismo tiempo también es cierto que los estudiantes tienen una cuota de responsabilidad y que han sido exiguos, sino ambiguos muchas veces en
generar las justas diferencias entre Hamás y sus acciones terroristas sobre Israel con la situación humanitaria de los civiles en Palestina. Dicho lo anterior como contexto y como necesarios matices, es importante decir que la Universidad de Columbia fracasó. Fracasó en lo esencial de la academia, el diálogo, la capacidad de respetarnos en la tolerancia y de encontrar puntos de encuentro. Supuestamente las academias son para que el día de mañana el mundo encuentre las soluciones que la iluminen ahí. Pero hoy, en Columbia, las posiciones se han polarizado. Por una parte, la administración que no ha generado los mecanismos de diálogo necesarios para una sentida reflexión a nivel de estudiantes y de profesores que permitan encontrar una forma pacífica de hacer los matices necesarios respecto a la violencia, pero también de manifestar las distintas opiniones sobre la respuesta de Israel en Gaza y particularmente sobre cómo han sido las últimas semanas y todo lo que ha ocurrido con el ataque armado y los bombardeos sobre esa zona. Y al mismo tiempo también poder garantizar a los estudiantes judíos, a los profesores judíos, más de 5.000 miembros de la comunidad de Columbia, la seguridad de que sus opiniones también y el legítimo derecho que tienen a existir como nación van a ser también salvaguardados en nuestro campus. A propósito de universidades, ayer tuvo lugar en Buenos Aires una enorme manifestación para defender la educación superior pública y gratuita en la Argentina. Más de 150.000 personas se dieron cita en la céntrica Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. El lugar era ideal para los marchantes, que criticaban los recortes presupuestarios a los que el gobierno de Javier Milei ha sometido, por ejemplo, a la Universidad de Buenos Aires, la más grande del país. La UBA, como se la conoce, tiene más de 340.000 estudiantes. Lo que ha hecho Milei es prorrogar el presupuesto de la UBA vigente en 2023. El lío es que en Argentina la inflación interanual supera de lejos el 275%. Eso ha llevado a que haya cortes de luz en la universidad y a que los ascensores no funcionen. Por eso se quejaban ayer los manifestantes. Desde el gobierno hubo reacciones a la manifestación. Una de ellas fue la de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y excandidata presidencial. Bullrich dijo que la de ayer era una marcha rara y señaló más cosas. Se le ha dado un presupuesto importante a las universidades y el otro tema es que todos los sectores de la sociedad, todos, absolutamente todos, están necesitando tener un presupuesto menor porque todos necesitamos salir de la crisis brutal que la Argentina está. Paz en Buenos Aires, ¿qué consecuencias políticas puede tener la marcha? Mira, Jorge, la movilización de ayer fue una de las más grandes de los últimos tiempos. Superó con creces lo que esperaba el gobierno y sin duda fue la mayor que haya enfrentado Milei. Según las fuerzas de seguridad, se manifestaron 150.000 personas. Las fuerzas de seguridad responden al gobierno. Según la Universidad de Buenos Aires, unas 800.000. Pero el problema no es solo el número de quienes salieron a la calle, que sin duda se trató de una multitud, sino quiénes fueron. Milei escoge a sus enemigos, que son una parte central de su construcción política. La casta, como lo llama él, la vieja política. Son los senadores que la semana pasada se aumentaron los sueldos en pleno ajuste general. Son los políticos que engordaron el gasto público en forma irresponsable. Son los líderes gremiales que se convirtieron en grandes y ricos empresarios. O son los, como dice Milei, gerentes de la pobreza, así los acusa a las organizaciones que reparten planes sociales. Cuando son ellos los que salen a la calle, todos estos grupos, Milei celebra. Él se construyó como la rebeldía a toda esa gente. Ayer, el gobierno pretendió presentar la marcha como una movilización de la vieja política. Fue lo que dijo a la tarde temprano y Cristina Kirchner, participando desde un balcón, colaboró con esta imagen buscada por el gobierno. Lo mismo que Sergio Massa, que reapareció después de meses, y que muchos dirigentes de pésima imagen que estaban en las calles, muchos con estructuras políticas detrás.
Pero había una marea de estudiantes, una gran cantidad de maestros y profesores dedicados toda la vida a la docencia, y muchos argentinos que se recibieron y son profesionales, ellos, y en algunos casos sus padres, gracias a la universidad pública, que fue desde hace generaciones una herramienta indiscutida para el ascenso social en este país. Es cierto que se usaron fondos de universidades para fines indebidos, que existen desde hace años sospechas de corrupción, pero la educación pública es un valor que enorgulleció siempre a la sociedad argentina. Y las críticas de Milei, que dijo, por ejemplo, que la educación pública hizo mucho daño y que le pudrió el cerebro a la gente, empujaron a muchos a las calles. Los asustaron y les tocaron a muchos una fibra sensible. En definitiva, a tu pregunta, se abre ahora un interrogante. En un gobierno muy apoyado en la imagen pública del presidente, con pocos legisladores y sin mayor estructura partidaria, ¿cómo va a impactar lo que pasó en esta marcha? El manifestante de ayer, y esto creo que es clave, ¿tomará forma de actor político? ¿O fue solamente una manifestación aislada? Es muy pronto, creo, para responder todo esto, pero sin dudas ayer asistimos a un problema nuevo para Milei. Nuevo y multitudinario. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Esta semana la filosofía es noticia, y lo es porque el lunes se cumplieron 300 años del nacimiento del que para muchos es el primer gran filósofo de la modernidad, Emmanuel Kant. Kant nació el 22 de abril de 1724 en la ciudad prusiana de Königsberg, la actual Kaliningrado, en territorio ruso. Autor de la Crítica de la razón pura, Kant dijo que el origen del conocimiento está en la experiencia y la razón, y no en solo una de ellas. Concibió la libertad como un derecho humano y se declaró admirador de la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa. En todo el mundo han aparecido artículos sobre por qué Kant está de moda. Por eso llamamos ayer a Vicente Durán Casas, profesor de filosofía de la Universidad Javeriana en Colombia y cuya tesis de doctorado en la Escuela de Filosofía de los Jesuitas en Múnich es sobre Kant. Juan Carlos, yo respondería que es conveniente leer a Kant por muchas razones. Dicen que está de moda, pero para los que estamos dedicados a la filosofía, Kant está de moda desde hace cerca de 300 años y no hemos dejado de aprender mucho de él. Destacaría de todo su pensamiento que hay dos campos en particular en los que el pensamiento de Kant tiene mucho que decirnos hoy. El primero es en el campo de la concepción que hay de la verdad. Para muchas personas en el mundo de hoy, la verdad es relativa. La verdad depende del color de la piel, del género. La verdad parece que es lo que nosotros quisiéramos proyectar sobre ella, y en eso Kant nos enseña que es posible que haya verdades que sean así, que dependan de contextos históricos y culturales. Pero también es verdad, él nos lo muestra, que en el mundo de las ciencias hay verdades universales. Y el mundo de hoy no puede rechazar, no puede negar la existencia y la importancia de esas verdades. Lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de la pandemia, cuando muchos científicos de todas partes del mundo trabajaron colaborativamente, esforzándose por encontrar una vacuna contra el COVID-19, y lo lograron. Eso es posible gracias a que, como pensaba Kant, el concepto de verdad sobre el mundo natural no puede ser relativo ni a la cultura ni a las disposiciones subjetivas de las personas. El otro campo es el de la ética. Kant le dio una base racional al tema de los derechos humanos y al tema de la dignidad humana, que hasta ese entonces, en cierta forma, dependían de la visión religiosa que se tenía. La dignidad humana proviene, según las religiones, de la creación de Dios, y eso para los que somos creyentes es verdad. En el mundo moderno, sin embargo,
ese argumento a veces no es suficiente. Hay que mostrar que el ser humano, desde el punto de vista racional, posee una dignidad que no es comparable, no es intercambiable. Como decía Kant, el ser humano tiene dignidad, no tiene precio. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En México, cuando faltan solo un mes y una semana para las elecciones presidenciales del 2 de junio, la oficialista Claudia Sheinbaum mantiene una clara ventaja en las encuestas sobre su principal adversaria, la opositora Xóchitl Gálvez. Según un sondeo ayer de la firma Encol para el diario El País, Sheinbaum tiene el apoyo del 60% de la gente y Gálvez del 33%. El otro aspirante, Jorge Álvarez Maínez, cuenta con el 7%. El Reino Unido aprobó ayer un plan por el cual centenares de solicitantes de asilo que entraron ilegalmente por el Canal de la Mancha van a ser enviados a Ruanda. Los vuelos empezarán en unas 10 o 12 semanas. El ejecutivo del primer ministro Rishi Sunak ya ha pagado casi $300 millones al gobierno ruandés. La idea es desincentivar a quienes llegan de ese modo a Inglaterra. La iniciativa ha recibido críticas de la oposición. La guitarra con la que John Lennon grabó canciones tan famosas de los Beatles como You've Got to Hide Your Love Away será subastada por una suma entre los $600,000 y los $800,000 el 29 de mayo en Nueva York. Tiene 12 cuerdas, es una Framus Hootenanny y apareció en el desván de una casa en Inglaterra. Lennon también la tocó en canciones de los Beatles como Girl, Norwegian Wood y Help. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.